Y Pipino logra rescatar al Papa, vencer a los lombardos, y unifica Italia. Pipino es breve porque era castillo, pero tomaba el breve porque era castillo. Es cierto. El breve, El breve, sí. Pipino. Parece tu nombre de pizzería. Bueno, era italiano, Pipino fue. Bueno, pero el padre Carlomagno, ¿no? Carlomagno sí tenía muchas virtudes humanas, se llamaba Carlo y lo conocemos hoy como Carlomagno, su magnanimidad, su valentía, ¿no? Su don de ejercer el poder, de mandar, ¿no? Su don de mando. Entonces tenía un sueño que era unificar Europa, ¿no? Bajo la religión católica. Habíamos dicho en aquel momento que había tenido que luchar primero contra sus vecinos, ¿no? Los sajones, en un primer momento, esto lo consagra el emperador de Alemania, después contra los mongoles o ávaros, esto lo consagra, independiza lo que es Austria, ¿no? y lo forma parte del imperio. Habíamos visto también que había llegado a España, vengando a su sobrino Roldán, incluso había corrido a los moros hasta el Ebro, hasta el río Ebro, en España. Y cruzó los Pirineos, que había en España, y corrió contra ellos. Y por último también de vuelta había logrado dominar a los lombardos como su padre, en Italia. Motivo de esto el Papa, en el año 800, en la misa de Navidad, lo que está el emperador de Roma. Y ahí se unifica un poco lo que es Europa, y se crea, digamos, o se genera un poder temporal manejado por el emperador y un poder espiritual manejado por el Papa, ¿no? El propio Papa. Habíamos visto también cómo Carlomagno idearon un sistema para dominar este vasto territorio. Había dividido en 300 provincias y había designado velores que se los llamaba enviados. Sí, adelante. Doctor. Iban recorriendo cada una de las provincias y luego rendían cuentas a Carlomagno en el mes de mayo, lo que se llamaba los campos mayos. También se generaba algún tipo de estatuto de norma que llevó el nombre de capitular. Estamos recapitulando, Carla, así que no te has perdido nada todavía. Pasaste para el 3 de julio la exposición, ¿no? Bueno, esta es la forma que tenía él, además de, bueno, en esos capitulares, en esos campos de mayo, digamos, no en los capitulares, es que él premiaba la fidelidad de los señores con tierras o títulos. Y habíamos visto que esto había durado lo que había durado en la vida de Carlomagno, ¿no? Después su sucesor, hijo, Ludovico Pío, no había podido sostener, pese a ser tenía algunas virtudes, no tenía la virtud de la firmeza, precisamente, y sus hijos lo dominaron, dividieron el imperio, los señores empezaron a pelear, empezaron a reclamar tierras y territorios, esto generó lo que se conoce como el feudalismo, y se empieza a resquebrajar esta unidad que había logrado. Y llegamos a lo que es la era feudal.
habíamos hablado que, bueno, que también la Iglesia había sufrido esta feudalización, y los monjes y obispos no estaban tan dedicados a lo que debían dedicarse, que eran las cuestiones espirituales de la ley, de las personas que tenían cerca de sus prójimos, y empezaron a comportarse más bien como señores, ¿no? Con tierras, con poder. ¿Quién te parece? Todos los pipitos, otra vez que pelea breve, podemos. ¿Qué estamos hablando? Que la iglesia se convirtió en aristócrata. La iglesia sí, se convirtió en señor, digamos. Esto tuvo alguna reacción por parte de la internamente a través de la iglesia, donde hay santidad y pecado, por así decirlo, de alguna manera. Y destacamos al final de la clase aquella que en la Edad Media comienzan las universidades, ¿no? Comienzan a existir las universidades donde estaban alrededor de los monasterios o de las catedrales en un segundo momento, y bueno, se hacían estudios no solo teológicos sino también de los clásicos de Aristóteles. Y bueno, este primer intento, si se quiere, de unificación hecho por Carlomagno, ¿no? Que si bien duró su vida, ¿no? Aparece un segundo intento, sobre todo estimulado por la Iglesia. Se recurre al emperador de Germania, en ese momento, que se llamaba ¿Quién lo conoce? Otón el Grande, ¿sí? Que todos tienen así como, vienen con nombre y adjetivo calificativo. Otón el Grande, que tenía ciertamente virtudes similares a las de Carlomagno, era un buen monarca, tenía esa autoridad, tenía esa magnanimidad, tenía esa firmeza, esa valentía, y se genera lo que se conoce como el Sacro Imperio Germánico. Se empieza a gestar con Otón el Grande en el año 940, que es cuando él accede al trono. Se empieza a gestar este intento de unificación nuevamente de Europa y de Occidente bajo una misma religión, la religión católica. Otón el Grande en principio tuvo que luchar contra sus propios señores feudales, que al comienzo no lo reconocían. Esto le llevó más o menos 30 años luchar contra estos señores en el ámbito interno que no lo reconocían su dignidad, hasta que finalmente los vence y logró unificar su propia casa, digamos. Empezó por casa, unificó el ámbito interno y después se puso a poner en raya, o a raya, a normandos, húngaros y eslavos que permanentemente asolaban las fronteras ahí de lo que era el Imperio de él. Entonces, tuvo también una fase externa. Tuvo entonces primero, esto que llevó 30 años, a partir de 1940, que asume el gobierno, y la investidura del emperador de Alemania, unifica Alemania y después empieza a luchar contra las amenazas eslavos, húngaros y normandos. Y cuando termina con esto, y más o menos estaba tranquilo, lo convoca a Adelaida de Italia, ¿no? Princesa de Lombardía, que había sido destronada, ¿no? Italia en ese momento estaba partida en 50 principados, 50 por decir, ¿no? No sé cuántos eran, ¿no? Pero en una serie de principados que se peleaban todos unos contra otros. Adelaida destronada convoca a Otón el Grande a que se vuelva al trono. El Papa también había sido alejado de su
trono, digamos, su trono pontificio. Y bueno, este lo toma en Italia y restituye a Adelaida. No solo la restituye, sino que se casa con ella. Y cuando se casa con ella, después restablece también el papado. Con lo cual, el Papa lo nombra emperador occidental. Ahí se logra la unificación. Acá aparentemente había una nueva unificación del poder, por así decirlo, mundano o del mundo y el poder espiritual. Bien separado, el Papa por un lado y el emperador por el otro. Y llegó Chávez. Sí, llegó Chávez. De la historia, pero bueno. Llegó Chávez. Uno pasa de la historia. Vamos a ponerle presente. Charras pasaste para, no sé cuándo, ¿qué estaba con Charras? El 19. Para el 3 del 7. Ah, el 17. ¿Cómo el 19? Pasaste al 3 del 7. No, nosotros Para yo que estaba mal. el grupo, El grupo, ¿tuyo quién era? ahora yo no tengo, creo que el 19 teníamos que poner. Con Calduri. A ver, ahora Mirá que lo tengo acá. no. ¿Cuánto? Ahora pasamos a al 3. ¿Al 3? Ah, Ok. ¿Al 3 ustedes? ¿Al 3 no pasó Rotelli y Figueredo? Ah, y Canduri, Charras y Luna. Bien, Con dos. listo. ¿Ustedes tienen el 26? ¿El 3? ¿Estamos al 3? Ah, al 3. Bueno, vamos a botón en grande. Como ya te. No. Y qué color. Estábamos con los dos. Bueno, entonces decíamos, al ser regional senador de Occidente por el Papa, se generan como dos columnas, ¿no? La del papado, ¿no? Y la del emperador, bien diferenciada. Ahora bien, seguía subsistente el problema este que se había dado en la Edad Media de la regularización de la Iglesia. Estos son procesos, no es que pasamos de una cosa a la otra en forma rígida y automática y lo que hoy es blanco mañana es negro y después vuelve a ser blanco, ¿no? Son procesos que llevan un tiempo, ¿no? Y más en Europa, estamos hablando de Europa, territorio amplio, mucha población, etcétera, etcétera. Entonces la Iglesia se enfrentaba a que había lugares en que seguía esto de las investiduras eclesiásticas, ¿no? Que los señores le daban a los obispos o a los monjes y abades ciertas investiduras, ¿no? Que tenían más que ver con lo político, más que con lo espiritual, ¿no? Es más, otorgaban esta investidura para tener un poco de poder sobre la Iglesia y poder decidir en las cuestiones internas, ¿no? Esto es de afuera, digamos. Desde afuera la Iglesia es invadida por el poder político. Y desde el interno también había una decadencia. Recordemos que en esta época algunos sacerdotes se casan, ¿no? Cosa que después vamos a ver que ya queda prohibido por uno de los concilios. Entonces, estas dos cosas hacen que se empiece a mezclar de nuevo estos dos poderes, ¿no? De la Iglesia y el emperador, y es una propia depuración por parte de la Iglesia, por parte del Papa que van siguiendo, ¿no? El primero de ellos, Nicolás II, en 1059, quiere cortar con esto, ¿no? Tiene una reacción hacia que el emperador se meta o los señores se metan en las cuestiones internas de la Iglesia. Entonces decide cómo va a ser la elección de los papas, porque hasta en eso influyen los señores.
¿Qué establece? Establece que el Papa iba a ser elegido por los cardenales, ¿no? Por aquellos eclesiásticos que acreditan la calidad de cardenal. Es una jerarquía dentro de la iglesia, ¿no? Cardenal, obispo, sacerdote, laico. ¿Nicolás cuánto? Segundo, ¿no? Bueno, dije los cardenales. 1953, claro, o sea, fíjense que existe, claro, hoy se convoca a los cardenales a elegir un papa, como fue Francisco, claro, el Papa Francisco, ¿no? Nuestro papa. Cuando queda vacante el papado, en este caso el Papa Francisco, la renuncia de Benedicto, es el segundo papa de la historia que renuncia. Basándose en el derecho canónico, yo no entiendo mucho de derecho canónico, pero bueno, parece que está esa posibilidad de que él sea parte, si no, el papado es por vida, digamos. O sea, que el papa no se muere, no se perdido. Acá hay parece que una salida canónica para que Benedicto deje, y se llamó al cónclave, y ahí en ese cónclave los cardenales de todo el mundo eligen al nuevo papa. Cuando tienen que estar todos de acuerdo, o tiene que haber un porcentaje, bueno, no sé esto bien, si tiene que estar todos de acuerdo, no sé si era así en aquella época, por esto se fue cambiando, pero más que el código, en la última reforma del código canónico es de hace 15 años, con lo cual bastante reciente, esto puede haber cambiado a cómo lo previó Nicolás II en el 1959. Bueno, los cardenales eligen y cuando se ponen de acuerdo hay comata blanca y si no, las personas se ponen de acuerdo sobre el humo negro, ahí la vimos por televisión. Bueno, estas cosas nacen acá, ¿no? Nacen en el niño, los años que llegan, ¿no? Bueno, y esto es el costo que se pone, digamos, al poder político, por así decirlo, para incluir las cuestiones internas de la iglesia. A Nicolás II lo sucede Gregorio VII, que en el año 1073 también convoca un concilio, en donde se habían propuesto varias reformas en torno a esto todo alrededor de que el poder político no podía intrometerse en las cuestiones internas de la iglesia. Acá va más allá. Nicolás había hablado solo de la elección del Papa. Acá Gregorio VII es más enérgico y no permite que ningún gobernante invita en un poder mundano a ningún clero, que va más allá. No solo el Papa, que ya estaba decidido, sino que allá hablan todas las personas que forman parte de la iglesia y que tienen vida religiosa. Esas personas no podían ya tener una investidura de tipo mundano, digamos, mundanario. También se llena el tema de los matrimonios, de los curas, de la religión. ¿Y qué pena puede haber puesto para todo esto, no? Porque si ustedes ya algo de derecho han estudiado, por lo cual si no hay una norma, si hay una norma que prohíbe, tiene que haber una pena, ¿no? Esta prohibición va acompañada en general de una consecuencia que en derecho penal será la pena, en derecho civil será un resarcimiento económico o algún hecho diferente, pero en materia procesal tendrá que ver con la carga de la pena, etcétera, etcétera. En derecho canónico, ¿cuál puede ser la pena? ¿Qué es lo que ocurre? Lo separan de la iglesia. Lo separan de la iglesia, ¿no? ¿Y cómo lo separan? Lo manda a un retiro espiritual. Esto podría ser, ¿no? A que se arrepiente. Sí, igual, se puede instalar una, ¿no? Instaurarla, La iglesia que tiene. alguna penitencia, pero hay una pena canónica.
sabio. Lo que pasa es que el sacerdote, cuando uno, el sacramento del orden sagrado, que es el sacramento por el cual una persona opta por la vida religiosa, eso es inamovible, es de por vida, no puede volver. Lo mismo que el que decide casar para la iglesia, ese vínculo es insoluble, digamos. Por eso, ¿cuál puede ser la pena? ¿Plata? No, plata no. No sería muy adecuado con el por eso, pero azul. ¿Eh? Vaya que azul. ¿Qué haga aquí? Ayuda. Azul, Ya está obligado. La comunión. Nada más. Bueno, lo excomulgaban, digamos. Excomulgaban al clérigo y excomulgaban al gobernante que había construido la investidura. ¿Qué es la comunión? La comunión es Estar con... claro, a través de claro, de la Eucaristía. Ah, o sea, no puede tomar más la hostia. Claro, se lo privaba de acá se dio la Eucaristía. Claro, bueno, por eso, hoy en día por ahí puede ser. Bueno, hoy puede parecer, pero no, pero vos situarte en una época. Cuando se tapaba el pelo, Bueno, en esa época. claro, vos fíjate que estamos en una sociedad teocentrista casi, ¿no? Digamos, donde Dios es el centro de todo, las universidades enseñan teología, digamos, hoy estamos en una sociedad absolutamente laicista, donde los laicos, no hay una subordinación del poder religioso al poder político, o no hay influencia, yo creo que ya no hay casi influencia del religioso. Se respeta lo religioso y se respeta lo político, son ámbitos distintos. La iglesia, por supuesto, que tiene su opinión sobre lo que pasa en política, pero no, es una mentalidad actual. Sí, tiene una cierta influencia, pero no directa. Claro, tiene una cierta influencia sobre, por ejemplo, si uno es gobernante es católico. Y bueno, a ese le ¿Están haciendo esto obligatorio? ¿Eh? ¿No se supone que están haciendo obligatorio que el presidente sea católico? No sé si yo lo había escuchado el año pasado, pero eso no me había dicho. Sí, en realidad puede ser tachado de constitucional el artículo 2 de la Constitución, creo que es el 2, el parece no se lo publicó. Dicho Menem me parece. Creo que en el Juraba que creo que dice que no es necesario que sea... ¿Qué proyecto? Bueno, un nuevo código. Pero el nuevo código no es civil. Claro. Pero creo que Debería modificarse la Constitución. No, la Constitución no, porque yo me acuerdo que no me lo nombró, me lo nombró otro profesor que es el que enseña contratos y eso. Lo nombró, no sé buscar, tengo que leer. Puede ser. Bueno, hay muchos críticos de por qué, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución que dice que la Iglesia, el Estado argentino sostiene el culto apostólico romano, y bueno, muchos dicen que es inconstitucional, que no tiene por qué haber una invocación a Dios en ningún lado, tampoco el preámbulo. No sé si lo solventaron económicamente, ¿no? Sostener importa económicamente. Esto igual está bastante limitado. Creo que el Estado lo único que sostiene es el tema de los obispos. No sostiene al resto del cura, digamos. Solo la jerarquía. Pero no sé, la verdad que no tengo mucho conocimiento de cómo se maneja hoy en día ese tema económico entre la iglesia, ese tema de derecho eclesiástico. Igual volviendo a lo que es de la Excomunión. o sea, hace 15 años me dice que más o menos que no se actualiza el derecho canónico. No, hace unos 15 años, 15, 20 puede ser, no sé, no tengo precisamente la fecha, que hubo una modificación en el derecho canónico. No sé el alcance, pero sí, la última modificación es pero después venía del 19 y pico. No es que el derecho canónico se modifique demasiado.
al estar basado en dogmas religiosos, los dogmas muy difícilmente cambian, porque en general no cambian. No vamos a ver lo que es un dogma, vamos a irnos al amigo Lutero, Calvino. ¿Dónde estaba? Ah, bueno. Entonces, Gregorio VII, en 1073, promueve estas ideas y las lleva a la práctica. Esto que podía parecer actualmente una cosa así sin importancia, ¿no? Ay, como el árbol, ¿no? Hasta por ahí parece motivo de mostra, algunos, pero no. En aquel momento comulgar nunca más o estaba fuera de la iglesia, digamos, estaba como fuera de la iglesia. Enrique IV fue uno de los que siguió dando investiduras eclesiásticas, ¿no? Para poder manipular, digamos, por así decirlo, entrometerse en las cuestiones internas de la iglesia, y luego de varios avisos, Gregorio VII lo excomulga. Cuando lo excomulga, los príncipes, los señores en realidad estaban por Alemania, desconocen su calidad, ¿no? Y se encolumnan atrás de la decisión del Papa, con lo cual empezó a pasar mucho mal este hombre. Tan mal empezó a pasar que fue a pedir el perdón al Papa, ¿no? Para que le levante la excomunión. Estuvo 3 días esperando que el Papa lo atendiera, finalmente vuelve le levanta la excomunión, ¿no? Por el arrepentimiento y bueno, todos en causa, ¿no? Pero digamos que esto tenía efectos en la realidad, ¿no? Y como motivo de esto es que años después se llega al concordato de Worms, que es precisamente esto de que la iglesia, de que el poder político, digamos, no se va a meter más ya en las cuestiones internas de la iglesia. Esto demuestra un cierto reflorecimiento o de apogeo, por así decirlo, de la iglesia, que fue lo que dio lugar o dio la posibilidad de que se hagan las cruzadas, ¿no? En el que vamos a entrar ahora. ¿Concordato, perdón? Concordato de Worms, W-O-R-M-S, W-O-R-M-S, Concordato de Worms. Donde el emperador reconoce la independencia de Enrique IV, ¿no? sí. Bueno, en este momento de cierto apogeo del papado, así decirlo, por lo menos en un estado papal fuerte, más firme, se da una situación. Hasta ese momento, los lugares santos, ubicados en Palestina, el Santo Sepulcro, Belén, Jerusalén, estaban dominados por los árabes. Pero los católicos podían visitar esos lugares libremente, podían peregrinar y visitarlos, ¿no? Esto era tolerado, ¿no? Y había, digamos, como un cierto statu quo de paz, ¿no? Entre árabes y los cristianos, digamos, en esos lugares porque había estado en el 1050 más o menos. Los árabes son dominados por los turcos, ¿no? Estamos todos dentro del Islam, ¿no? Los árabes y los turcos pertenecen a la misma religión que el Islam, ¿no? De Mahoma, ¿se acuerdan que vimos antes? Pero los turcos eran mucho más ortodoxos, si se quiere, por así decirlo, por explicarlo de alguna manera, que los árabes que permitían que los católicos visiten, ¿no? Los turcos directamente prohibieron a los católicos el ingreso a estos lugares santos, Jerusalén, Belén, Huerta de los Olivos, todos los lugares, ¿no?
Y no solo no conformes con no dejarlos peregrinar o pasar a estos lugares santos, cometieron unas cuantas tropelías con los peregrinos y con los cristianos, ¿no? Por supuesto que esta noticia llega a Europa, ¿no? Y causa cierta conmoción. Fíjense que la iglesia en ese momento tenía cierto prestigio, estaba fuerte, ¿no? Las comuniones eran importantes, ¿no? Y cuando llegan las noticias de las tropelías, de los turcos, ¿sí? Tropelías, se gusta el nombre, los títulos, tropelías de los turcos, parece que se llama el Concilio del Clermont, y el Papa pronuncia las palabras, es las frases, para ilustrar un poco las frases. Clermont. Clermont. Como el verdad, Sí, creo que sí, que es verdad. Este libro se lo recomiendo. Si quieren leer algo de la cruzada, lean. Esta es la biblioteca personal de Perea. Cruzada, la verdadera historia, Thomas F. Madden, editorial Lumen, se consigue. Y si no, pueden buscarse uno que por ahí más baratito, usado, que se llama Las Cruzadas de Regine Pernau. O sea, Pernau, en realidad se pronuncia, ¿no? Se escribe Pernau. Todo lo que encuentren en la edad media de esa mujer, es una mujer, Regine Pernau. Regine Pernau. Pernau, con D también. Después está este, que este es más moderno, si se quiere, tiene más datos. ¿Y este de quién es? Este es de Thomas F. Madden. Madden con doble T. Este es un libro nuevo, relativamente, ¿no? Tiene unos años. Y está el de Velo, ¿no? Y la Velo, inglés, Las Cruzadas. No sé qué lo leí. Tanto bueno, y en el concilio pronuncia el Papa estas palabras. Ellos, los turcos, han destruido completamente algunas de las iglesias de Dios y han convertido otras a los usos de su propio culto. Ellos profanan los altares con corrupción y actos impuros, circuncidan a los cristianos y derraman la sangre de las circuncisiones sobre los altares o los echan en las pilas bautismales. Se complacen en matar a otros cortando sus dientes, extrayendo el extremo de sus intestinos y amarrándolos a un poste. Luego, se impresionó, luego con azotes conducen a sus víctimas en torno al poste hasta que, cuando sus vísceras se derraman, caen muertos en el suelo. Otros son atacados a postes y les arrojan flechas, capturan a otros y les estiran el cuello y tratan de ver si pueden cortar sus cabezas con un solo golpe de espada. ¿Y qué puedo decir de la terrible violación de las mujeres? Bueno, este es fuerte. Sí. Con las chicas. Pero las tropelías. Este era un papa, acompáñalo con Francisco. ¿No? Bueno, esta, imagínense, la bomba de lo que habían hecho los turcos, repercute en Europa, el Papa pronuncia esta palabra, y bueno, dice algo así como que Dios lo pide, entonces se arma una cruzada para ir a recuperar esos lugares santos, o esos santos lugares. Pido un santo lugar que acá en esos lugares santos, esos santos lugares. Son palabras fuertes y en el prestigio de la iglesia repercuten en toda Europa. Tan es así que 500.000 de soldados
parten hacia Palestina. ¿No? O sea, imagínense 500.000 hombres de toda Europa, ¿no? De diferentes lugares, ¿no? Salen para Europa en el año 1096, al mando de el famoso Godofredo de Bouillon. Se lo digo Bouillon, con él, Bouillon, de larga Bouillon, Godofredo. Comanda la primera cruzada contra Irlanda. Godofredo llega en el 1099, luego de varias batallas, ¿sí? Logra tomar nuevamente Jerusalén. Ahí lo organiza como un reino cristiano al estilo feudal, digamos, ¿no? Hace una gran epopeya realmente. Y hasta se crean algunas órdenes medievales. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la caballería? Que bueno, estaba esto de la caballería, de las órdenes de caballería, de cómo debía ser el caballero, ¿no? Hay los últimos tópicos. Bueno, en base a esto se crean nuevas órdenes ya directamente destinadas a proteger los santos lugares, ¿no? Así habrán escuchado hablar de los templarios, por ejemplo. Bueno, los templarios son una de las órdenes que se creó, ¿no? Para cuidar el camino del Santo Sepulcro. Los tentones, ¿no? Miren cuando se habla de cruzados, que está la imagen de la pechera blanca con la cruz roja. Bueno, ese es el uniforme, digamos, el distintivo de la orden de los tentones. Los hospitalarios, pechera blanca, cruz negra, que se dedicaban a auxiliar a los peregrinos que iban a los bueno, y así recupera el cristianismo en esta primera cruzada en Jerusalén. Y Godofredo de Bouillon es el encargado, digamos, el líder de esta hazaña, por así decirlo, no había que pelear con los turcos, ¿no? Todo lo bien hecho. Tal fue la repercusión de lo que había pasado, ¿no? Que también junto con esta primera cruzada sale una cruzada popular, lo que se llamó la cruzada popular, de campesinos, hasta niños había, que fueron a pelear contra los musulmanes. Bueno, esta cruzada, por supuesto, popular no prosperó, los turcos los acribillaron, ni bien llegaron hacia el norte, acribillaron a todo el campesinado, pero bueno, digamos, esa es la mentalidad, ¿no?, de la época, ¿no? Los tipos querían ser o héroes o santos. Y bueno, simulaban ahí, digamos, lo hacían por Dios, lo hacían con fe. Bueno, en realidad el Islam es así un poco. El Islam, sí, pero acá estamos hablando de cristianos. O sea, los campesinos estos que iban, venían, fueron como cruzadas, ¿no? El término cruzada es un término histórico, digamos, más que viene de la historia, de la ciencia histórica. En ese momento no se llamaba, vamos a hacer una cruzada, ¿no? Lo dijo el padre, no, pero es una cruzada, ¿no? Digamos, la cruzada se dice porque eran los que iban, tenían el signo de la cruz, ¿no? Como tenían el signo de la cruz, los historiadores hablan de las cruzadas. Era en aquella época, no, era. Vamos a recuperar, vamos a matar, también, otros nombres. ¿Qué pasa? Europa sería fragmentada, Godofredo de Bouillon, cuando toma Jerusalén, pide refuerzos para, digamos, proteger lo que se había logrado en ese momento, que era la reconquista, ¿no? Sin embargo, las peleas internas de los señores hacen que no se refuerce, por lo menos a tiempo, no se manden tropas a tiempo para reforzar la posición que había logrado Godofredo. Recién 50 años después, a través de también un épico discurso de San Bernardo, es que llegan los refuerzos, ¿no?, que llegan tarde, terminan siendo atacados
Palestina, los exterminan, y bueno, a esto se le denominó Segunda Cruzada, una cruzada absolutamente fallida, no llegó a reforzar la posición, y bueno, ya se empezaba a barruntar, a sospechar que Jerusalén iba a caer, ¿no? Finalmente cae porque Saladino, que era en ese momento soberano de Egipto, declara la guerra santa contra Jerusalén. Y bueno, y ahí es cuando ellos retoman Jerusalén. Cuando cae Jerusalén, ahí reacciona nuevamente. Esto es como el registro del rigor cuando funciona acá, ¿no? O sea, cuando la reconquistamos, como que se durmieron en la gloria de la reconquista y siguieron peleándose entre ellos, y no llegaron a reforzar o a afianzar lo que había logrado, ¿no? Un típico argentino también, ¿no? Llegaste a una posición y después te peleas entre los que llegaron, te pelean y no afianzan la posición, entonces esta posición se pierde. Bueno, esto pasó un poco por ejemplo con la primera y segunda cruzada. Pero bueno, cuando Saladino vuelve a entrar en Jerusalén, ahí está la tercera cruzada, o no puede ser, qué sé yo, y bueno, sale con 3 reyes importantes, Felipe Augusto, Ricardo Corazón de León, muy conocido, lo ven en todas las películas de Ricardo Corazón de León, que se va a pelear a las cruzadas, y lo deja al príncipe Juan. Bueno, acá se fue Ricardo Corazón de León a hablar de la tercera cruzada. Y Federico Barbarroja. Salen los primero, perdón, ¿cuál era? El primero. Felipe Augusto. Felipe Augusto, francés. Franchute, ese era Franchute. Felipe Augusto, Ricardo Corazón de León y Federico Barbarroja, alemán. Bueno. Barbarroja, enseguida, digamos, marchan los 3 juntos, pero ni bien se llega a Asia Menor, Barbarroja se ahoga, con lo cual el ejército que él traía, o los cruzados que venían con él, se diseminan o se acoplan a los restos de los ejércitos, pero más bien se diseminan. Imagínense que estamos en un periodo donde estamos hablando casi de monarquía, entonces los cruzados seguían un rey, o seguían un referente. No está el referente, se pierde. Felipe Augusto se termina peleando con Ricardo Corazón de León, con lo cual también pega la vuelta. Y queda Ricardo Corazón de León, que va y da la batalla. No llega a Jerusalén, hace muy buenas batallas, realiza muy grandes proezas, pero no llega al objetivo y tiene que regresar. Con lo cual la tercera cruzada es un fracaso también. Pese a que era magnífica la cruzada, no tuvo ningún éxito. Y las tropas exterminadas van retornando al país del cual habían procedido. Aparece una cuarta cruzada, que es la del Papa Inocencio, que con premura busca embarcar a los cruzados para ganar, digamos, para ganar tiempo, por así decirlo, y los embarca en los barcos fenicios, de Venecia. Con los fenicios, me fui a la universidad, en los barcos de los venecianos, que eran comerciantes. Pero sus apetitos mercantilistas hicieron que la cruzada se moviera hacia Bizancio, que eran sus competidores en el comercio. Entonces se fueron a pelear contra los bizantinos en vez de irse a pelear a las cruzadas, con lo cual tampoco esa cruzada tuvo éxito. La única que tuvo éxito fue la primera. Además, lo pregunto acá.
Otro tanto pasó con un fracaso en la que dirigió el rey de Hungría, que fue la Quinta Cruzada. Y la sexta, que fue la de Federico II, ¿no? Sucesor de Federico Barbaroja. Era medio un aristócrata, este hombre, sabía otro idioma, le gustaba mucho el tema de la corte, y para congraciarse con el Papa hizo votos de realizar la Sexta Cruzada. Le chupó las medias haciendo un voto para hacer la Sexta Cruzada. Cuestión que fue postergando en el tiempo, ¿no? Hasta que el Papa le dijo, bueno, si no cumplí con tu voto, te voy a juzgar. Ante eso, él viaja, ¿no? Entabla la cruzada, pero es una misma cruzada, se la llama cruzada diplomática, porque llega a Egipto y firma un tratado, el tratado de Jaffa, en el cual pacta con los musulmanes que los católicos podían visitar determinadas ciudades sin ser molestados, ¿no? Que eran Jerusalén, Belén y Nazaret, digamos, las tres más importantes. Digamos, iban a ocupar esas tres ciudades, y en esas tres ciudades se iba a tolerar la libertad de culto para los musulmanes. Jerusalén, Belén y todo. Nazaret, Belén y Jerusalén. ¿Qué falta? No, Nazaret, Belén y Jerusalén. Tratado de Jaffa. Federico II. Entonces, iban a escalar en las tres ciudades y se iba a tolerar ahí la libertad de culto también de los musulmanes. Visto hoy es fantástico, ¿no? Fue ahí, ganó las tres ciudades más importantes donde había nacido Jesucristo, donde había predicado públicamente y donde lo había crucificado, ¿no? Una cosa de otra manera no podía, y estaba firmado y estaba bueno, en aquella época no fue excomulgado fue excomulgado por esto, porque se tomaba como una declinación, ¿no? A lo mejor que honrar a Dios, ¿no? Pero consiguió lo que querían, porque ellos querían sí, bueno, pero no a través de la tolerancia de la libertad de culto musulmán, digamos, no querían hacer una cosa así. No querían conquistar en realidad. Sí, o digamos, se puede ver así, como una cuestión de conquista, también se puede, lo que se diría para defender esa postura es, también el católico tiene que evangelizar, no puede tolerar algo que sea contrario a lo que no sea la conversión. Es un poco lo que pasa en todas las religiones, ¿no? Buscan convertir, no, digamos, no. Convencer, digamos, hay forma de convencer, y cosas más, y bueno, y recursos más extremos, qué sé yo, esto. Yo digo, somos todos pacifistas, pero después queremos con el otro, no sé, pasa que uno, bueno, ahora fíjense lo que es el país, ¿no? Que estamos absolutamente polarizados, ¿no? Estamos en económica, bueno, no sé, después no sé cómo, hablo y no sé cómo salir, pero digo que, bueno, en esto pasa un poco, bueno, es excomulgado y ahí le da la furia contra el Papa, el segundo, y empieza a querer invadir Italia, ir unas cuantas batallas. Y bueno, termina excomulgado y las cruzadas todas fracasadas, salvo la primera, que duró 50 años. 70 años duró la primera. Y después a la de nuevo. ¿Cuál es el balance entonces? Bueno, el primer balance de las cruzadas es este. Militarmente se murió mucha gente, no prosperó
digamos, el objetivo, bueno o malo, que digamos, como discutir eso, que no prosperó lo que se quería hacer, que era recuperar los altos lugares. Económicamente favoreció, porque hubo un intercambio entre Oriente y Europa, digamos, se intercambiaban mercancías. Las rutas empezaron a ser más seguras también, porque estaban los cruzados, había órdenes de protección del lugar, de los caminos. Esto genera, este comercio o este fluido genera que la sociedad empiece a enriquecerse, no solo porque copian, por ejemplo, en materia de cultivo, se copian en Europa algunas técnicas que se hacen en Oriente, ¿no? Sino porque hay comercio. El comercio genera riqueza, y la población empieza a cambiar un poco, ¿no? Empieza a mutar un poco esa forma de... Ya no queremos ser héroes y santos, sino que queremos ser humanos y ricos, por así decirlo, ¿no? El campo empieza a ser un poco dejado de lado, ¿no? Empezamos con una industria de tipo comercial y también empiezan a tener mucho auge los oficios, ¿no? Pero esto porque se migra del campo, ¿no?, a las ciudades, a las antiguas ciudades, ¿no? Empieza como un proceso de urbanización, ¿no? Y lo que periodo que algunos historiadores lo llaman otoño de la Edad Media o baja Edad Media, como quieran ponerle, pero empieza a abandonarse esa idea de ese teocentrismo de la Edad Media y se empieza a entrar el hombre empieza a pensar más modernamente. No digo modernamente como algo siempre mejor que el hombre antiguo, ¿no? Yo no creo que el hombre moderno sea mejor que el hombre antiguo, eso es personal mío, ¿no? Pero, digamos, empezamos a encontrar un hombre con intereses más similares a los nuestros, ¿no? Por eso entramos en la edad moderna, ¿no? Este traslado del campesinado a las ciudades, ¿no? Y esto que se genera como nuevos oficios, en una nueva forma de vida también, ¿no? Para aprender un oficio, se entra a un gremio determinado, ¿no? No sé, supongamos que somos albañiles, ¿no? Se entra a un gremio determinado, que es ese gremio. Primero se ingresa a la joven edad como aprendiz, ¿no? A medida que se va creciendo y se va aprendiendo el oficio, se es oficial y después se termina siendo maestro, ¿sí?, con la presentación de una obra maestra. El examen es una obra maestra que aprueba el gremio, ¿no? Digamos, los que saben el oficio y que son más antiguos. ¿Y qué pasaba dentro de la ciudad? Dentro de estas ciudades esto va generando cierto poder, ¿no? Va generando cierto poder, se van tomando determinadas decisiones en bloque con respecto a los señores que requerían de eso, ¿no? Un ejemplo claro se da en la construcción de las catedrales, ¿no?, donde nacen los primeros gremios, los gremios de los constructores, ¿sí? Los constructores peleaban ya los salarios, ¿no?, con la iglesia que había encomendado por la construcción de una catedral, y pelean el salario, pelean el bloque, si no para la obra. Esto lo puede, hay una novela excelente, os sigo recomendando un libro, que se llama, no sé si la conocen, Los Pilares de la Tierra. Ken Follett. Hace poco están saliendo las obras de Ken Follett, o salieron ya, las obras de Ken Follett en el diario, vienen con el diario, vienen con el... Bueno, desde el mismo, no, febrero. Bueno, ya salieron. Son de bolsillo. Son de bolsillo, sí, pero el libro es un libro. Sí. Se llama Los Pilares de la Tierra. Ahí yo creo que es una fotografía fantástica en el Edad Media. Hoy tienen
el papel de la iglesia, digamos, los curas buenos, los curas malos, ¿no? El obispo malo, el obispo interesado, el obispo que se hace el castillo, el cura que está con la gente, el que entra a la iglesia sin vocación. ¿No? Paralelamente tenemos la cuestión de los gremios, ¿no? Hay un protagonista entre una familia y el constructor, ¿no? Hacen una catedral, la novela gira en torno a la construcción de una catedral. Es realmente interesante. Bueno, está también la figura del caballero, los caballeros que defendían la ciudad, los primeros mercados de la Edad Media. Esa es una novela que te van a entretener muchísimo, ¿no? La historia es buenísima, está muy bien hecha. Y hay una continuación que se llama Un Mundo Sin Fin, que se hace una Edad Media más decadente, del mismo autor, otro así. Bueno, también la recomiendo. Pero ya es un poco más, la segunda parte a mi gusto, ¿no? La segunda parte ya es un poco más bolacera, por así decirlo, ¿no? Pero la primera es muy buena, y van a entretener. Y de paso, te acuerdas de lo que llega con el estilo. De los estilos de la Edad Media. Bueno, y finalmente concluye la Edad Media con la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Ya lo habíamos visto esto cuando vimos Bizancio. Acá también hay una vuelta, me olvidaba decirle, hay una vuelta hay un retroceso, digamos, en la iglesia, que es cuando el Papa se traslada a la sede de Aviñón. Con una Italia convulsionada por la baja Edad Media, el Papa francés decide trasladarse a Francia, a Aviñón, ¿no? Y dejar Roma. Entonces, en esa época que el Papa se traslada. Hubo varios papas que continuaron en Aviñón, y esto produce un cisma. Y en la iglesia es una rajadura, una quebradura, en donde en un momento hubo dos papas, uno en Aviñón y otro en Roma, ¿no? Lo cual no podía ser. Cuestión que se restablece, ¿no? Cuando el papa se unifica en Martín V, ¿no? Y queda en Roma. Entonces, esa elección, digamos, del Papa irse a Aviñón por una cuestión de cobardía o de afinidad con su rey más que con la iglesia, ahí denota un poco lo que estaba pasando en ese momento, y que estábamos hablando de las investiduras eclesiásticas, ¿no? Bueno, entonces, durante esta época lo importante es que se tiene que acordar es que hubo dos intentos de unificación de Europa, el de Carlomagno y el de Otto el Grande. Y bueno, todas estas cosas de la feudalización de la iglesia, yo no le voy a tomar detalles, pero sepan que sí, las cosas. Y bueno, empezamos a entrar en lo que es la modernidad, ¿no? O la edad moderna que mencionan los autores. La edad moderna más o menos va desde la caída de Constantinopla, más o menos le trazo una línea en 1490, ¿no? Con lo que se llama como el Renacimiento, ¿sí? Lo que conocemos como el Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento se destaca por una exacerbación del hombre, digamos. Se abandona esa visión donde lo que se estudiaba o el mundo se miraba en la relación de Dios con el hombre, esto queda atrás, y se empieza a ver al hombre como dominante de la naturaleza, ¿no? Y las virtudes que este hombre tenía. ¿Cuál es la primera virtud que podemos señalar en el hombre? A ver, ¿qué lo distingue?
¿Qué distingue al hombre? La inteligencia. Bien, inteligente, sí. Bueno, se hacía mucho hincapié en la inteligencia, por eso se hablaba o se exacerba el interés por el arte, por la ciencia. Y también esto que vimos, este cambio social, de ocupar las urbes, va a ser una característica del Renacimiento. Socialmente se empieza a habitar en la ciudad. Y va a haber cambios también, por supuesto, en la economía. Pero las principales características del Renacimiento, primero es una mentalidad laica. O sea, no hay una mentalidad teocéntrica. Ya no son los clérigos, digamos, los principales protagonistas, sino que es el hombre. No solo la vida, no es que abandonan la religiosidad, ¿no? De hecho hay obras renacentistas, La Piedad de Miguel Ángel es una obra, es una escultura del Renacimiento, digamos, pero no es que se abandona la creencia religiosa, ¿no? Pero como que se cambia el foco, ¿no? Se mueve el foco hacia más hacia el hombre, hacia la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Por eso el auge de las ciencias y del arte, en contraposición a lo que pasaba en la Edad Media, que se veía la relación de Dios con el hombre. Las universidades enseñaban teología. Entonces, este fenómeno, se lo conoce como el humanismo. Esto no voy a hablar, ¿no? Sí. Pero bueno, los protagonistas ya no es el clero, ¿no? El clero pasa como a un costado, ¿no? Un poco de lado. Viste que también hay grandes santos, ¿no? En la época que o grandes protagonistas de la historia de la iglesia. Bueno, esto de mirar al hombre exalta, por supuesto, el individualismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la realización se basa en explotar las potencialidades que el hombre tiene. La inteligencia, la sensibilidad en el arte, lo que puede crear el hombre en escultura, pintura, música, literatura. Fíjense el barroco, por ejemplo, ¿no? Musicalmente hablando, como llevado como un ejemplo. Y dado que el hombre se pone en esta posición tan relevante, se lo compara con lo exterior, ¿no? o por lo menos con lo que tiene a su alrededor y que no goza de las mismas características como en la naturaleza. Se estudia también lo que pasa en la naturaleza. Y en base a eso también se termina exaltando al hombre, ¿no? Como se exalta también al hombre, ¿qué pasa? Hay un afán por conocer. Ese afán por conocer lleva a los grandes descubrimientos. Por eso también la edad moderna es una edad, digamos, de grandes descubrimientos tecnológicos y bueno, y de otro tipo, ¿no? De otros horizontes, ¿no? Está como ávido, el hombre ávido de conocimiento, ¿no? Ávido de arte, ávido de saber, ¿no? También, paralelamente, quizás paradójicamente, es el auge de las monarquías, ¿no? El feudalismo termina de desaparecer y se generan los grandes estados nacionales monárquicos. Se hace hincapié en la libertad del hombre. Y esto lleva un poco a la enemistad con la iglesia, o un quiebre con la iglesia, de algunas personas, ¿no? de algunos países incluso. Esto se da sobre todo en el libre examen. ¿Saben qué es a qué aludo cuando hablo del libre examen?
el libre examen de conciencia, digamos, la Iglesia Católica no permite el libre examen, digamos. Dios perdona los malos actos del hombre siempre y cuando sean confesados a través de un sacerdote. Uno va a confesar los pecados que cometió y es perdonado por Dios, pero a través de la investidura sacerdotal. El libre examen, que tiene que ver con la reforma, digamos, lo que se llamó la reforma o el protestantismo, tiene que ver con esto que el hombre puede examinarse libremente y no es necesario la intervención de pintura. Todas estas cuestiones de este humanismo, las características del renacimiento y el humanismo desembocan, ¿no? O tienen como consecuencia en todos los campos algo. En el caso del plano religioso nace el protestantismo. Por supuesto que la sociedad intelectual era una minoría, ¿no? Los que se podían dedicar a esto no eran todos, ¿no? Era una minoría que, bueno, que cuidaba o fomentaba todo ese tipo de cosas. En torno a lo masculino, bueno, se preocupaban por saber de literatura, de música, de arte, de ciencia, en desarrollar teorías políticas. Eran como muy caballerosos, se preocupaban en hablar bien, en ser muy corteses. Bueno, esto lo habrán visto en las películas que revelan por ahí un poco el puritanismo ese inglés, que son todas las cortes, ¿no? Educadas, que se juntan, escuchan, debaten sobre música. Claro, hasta la mujer incluso era bueno, ¿no? Era bueno que participe de esto, no podía ser una iletrada, no, conocía más sobre arte, por ahí tenía como cierto, había rasgos femeninos, ¿no? Le gustaba la pintura, el arte en general, hablaba bien, tenía que bailar bien, esas cosas que resaltaban la belleza del ser humano, por así decirlo. Empieza a haber también un cuestionamiento respecto de lo que se hacía en las universidades en la Edad Media, ¿no? Donde en las universidades se enseñaba, además de los clásicos, se enseñaba teología, bueno, y muchos empiezan a cuestionar esto, enseñar teología en las universidades. Y aparece un pensamiento más, si se quiere, independiente, por así decirlo, o laico, o laicista, ¿no? Que además, ustedes piensen que en el medioevo los que tenían la escritura, los que tenían los libros, los que cuidaron o atesoraron todo todas las bibliotecas. Hoy una biblioteca está por internet y no nos cuesta nada, ¿no? Pero en aquella época el libro tenía su... la orden de San Benito tenían horas en la Edad Media, ¿no? Los monjes, ¿no? En que copiaban libros. Era la única forma de copiar, de tener otro libro. No había otra manera. Eran copistas. Entonces, bueno, tenían ciertas horas del día dedicadas a eso, ¿no? Importante la tarea de la Iglesia que, digamos, conservó las obras que existían en los monasterios o en las catedrales a través de las copias, y se van a conocer a través de las copias. Por supuesto que estas copias eran limitadas, pero bueno, las que tenían se conservaban. En esta época, bueno, no se imprenta, con lo cual facilita muchísimo también, facilita mucho esto que antes se hacía en forma artesanal, ¿no? Por así decirlo.
Pero acá, ¿por qué se cuestionaba el derecho de la enseñanza de lo religioso? Claro, lo que se cuestionaba directamente era la teología, digamos, por así decirlo. Y más cuando viene la reforma o el protestantismo. El protestantismo cuestiona todos los dogmas en ese momento que sostenía la Iglesia. Por ese motivo también se aparta un poco, como en la universidad se enseñó la teología y se enseñó la teología, digamos, desde el magisterio de la Iglesia, ¿no? Cuando viene el protestantismo y combate el dogma de la Iglesia, también un poco aparta la universidad y se hacen centros más culturales, por ahí la cultura o el aprendizaje se hacía en los palacios, en los salones, ¿no? Es la época esa de los salones, en las fiestas, en los bailes. Bueno, acá tengo unas características. Bueno, se separa la fe de la razón. Por eso también es que un poco se combate el tema de las universidades, tal como estaban dadas, ¿no? Como estaban dadas en ese momento. Digamos, ya no es una razón ordenada a la fe, ¿no? Sino que es una razón independiente, más cuestionadora, ¿no? Y se hace otras preguntas. Como se interroga más en esas cosas. Y esto, bueno, esto tiene que ver un poco, bueno, porque esto desemboca en uno de los hechos más importantes, que es, como le dije antes, ya les adelante, lo que se llamó la reforma. Acá, primero hay que aclarar unas cositas terminológicas. Cuando se habla del nacimiento del protestantismo, se habla de reforma, ¿no? Reforma de la Iglesia. En realidad no es una reforma de la Iglesia, es un quiebre de la Iglesia. Porque no es que se reforma el dogma y la Iglesia que antes pensaba esto, ahora piensa esto otro. No es así. Se lo llamó reforma, pero en realidad no, es un quiebre. Es un quiebre. Está. Algunos quedan dentro de la Iglesia Católica y otros quedan en el protestantismo. Y a su vez en el protestantismo hay distintas formas de ver, como hay un libre examen también, ¿no? Posibilita que haya varias formas o varias creencias, por así decirlo, mejor dicho. Varias creencias, están los luteranos, están los calvinistas, hay como más compartimentos. Esa reforma, entre comillas, como le dije, como es mejor este quiebre, por así decirlo. Les digo reforma porque en los libros por ahí encuentran que es reforma. En realidad no es la palabra. ¿Entienden? Sí, se entiende. Ese quiebre puesto como reforma tuvo una contrapartida, una contracorriente que se llamó contrarreforma, que en realidad es la Iglesia que refuerza los dogmas que habían sido cuestionados por el protestantismo. Refuerza los dogmas y se hace más estricta en lo que hace a la disciplina, ¿no? A la disciplina interna de la Iglesia. Y las causas, digamos, que van a encontrar por ahí en los autores de por qué nace el protestantismo son, en primer lugar, el mismo desprestigio que sufrió en la Iglesia, por su relajación, digamos, en las costumbres, ¿sí? O en el seguimiento del dogma por parte de algunos integrantes. Fíjense que esto se pasa hoy en día, ¿no? Cuánta gente por ahí se aleja de la Iglesia Católica porque conoce un cura que manda, ¿no? Bueno, esto también pasaba, esto no es una novedad de hoy, ¿no? Pasó siempre, ¿no? Pasó siempre. Algunos lo llevaron hasta incluso a desconocer el dogma, como el caso de los protestantes, no solo, digamos, no es que se alejan de la Iglesia, sino que crean un nuevo dogma, ¿sí?
o digamos, dicen de esto no creo y en esto sí. También ayudó el tema del humanismo, cómo se pensaba en ese momento, ¿no? Si hay una exacerbación del hombre y un decrecimiento, por así creerlo, de la vida sobrenatural, digamos, de pensar al hombre sobrenaturalmente, ¿no? Y hacer más hincapié en el hombre, en lo que hace a su naturaleza. ¿Se entiende? Esto también repercute y es una causa de por qué nace, por qué hay un Lutero, por qué hay un Calvino. Y otra cosa que favorece a la proliferación, digamos, del protestantismo es la existencia de las monarquías. Exacerba lo nacional y dentro de esa necesidad de identificación como país aparece también esto en el plano religioso. Quiere hacer una religión adecuada al país. En esto, en ese nido de cosas, en este estado de cosas, aparece Lutero, que es un fraile católico, alemán, y es el primero que se rebela contra Roma. Lo primero que dice Lutero es que con el pecado original el hombre queda manchado. El pecado original es el pecado original de Adán y Eva, el de la manzana. Que se borra con el bautismo, ¿no? El pecado original se borra con el bautismo. Bueno, Lutero ¿qué dice? Dice, por más que el hombre haga méritos, no puede borrar ese pecado original. No lo puede borrar. Para obtener la vida eterna, no puede hacer nada, digamos. Todo depende de Dios. Dios es el que lo salva. Y uno no tiene por qué hacer, digamos, tener conductas determinadas o adecuadas, como dice la Iglesia, sino que el hombre se salva por la fe misma. Si el hombre cree, se salva. Lutero. Esto es Lutero. Además de la buena obra, tampoco servían los actos de culto. Esto de la misa, tampoco sirve. El hombre se salva por la fe. La naturaleza que cayó con el pecado original no puede hacer nada. Pero la fe no lo basta para salvar. No lo que dice la Iglesia, digamos. La Iglesia habla de que la fe son actos, y los actos tienen que ser buenos, y si no hay actos buenos, no hay salvación, sino que hay condena eterna al infierno. No es lo que dice la Iglesia, ¿no? Si bien la fe también se puede pedir por medio de la gracia, se puede pedir la gracia de tener fe y que esa fe acompañe los actos, no solo por la fe se va a salvar el hombre, va a tener que ser bueno, va a tener que tener conductas buenas, etc. Y además cumplir con algunos requisitos de culto, ¿no? La misa dominical, comulgar una vez al año, todo esto está en el catecismo que enseña el magisterio de la Iglesia a los católicos. Por eso también Lutero lo que cuestiona es la misma Biblia, cuestiona la Biblia y el magisterio de la Iglesia, lo que enseña la Iglesia y la Biblia. Y básicamente sostiene que la fe, el que tiene fe se salva. No necesariamente tiene que ser buenas o malas conductas, sino que por la fe directamente. Esto lo lleva a mantener solo dos sacramentos, que es el bautismo y la Eucaristía, como ayuda, más que como ayuda para la persona, a que venga la fe y la gracia, y así se llama.
como saca fíjense como una cosa tras la otra, como él mantiene solo 2 sacramentos, y el matrimonio no lo mantiene, autoriza el matrimonio entre clérigos, ¿no? Cuestión que ya había sido condenada que ya hace rato había venido persiguiendo la iglesia hace rato, incluso hasta con la excomunión, como vimos recién, con el Papa Gregorio VII. Bueno, él lo autoriza. Y bueno, el luteranismo se da en Alemania, principalmente. Después aparece una segunda oleada, digamos, de protestantismo, que es el calvinismo, de Juan Calvino, que digamos, se extendió principalmente en lo que hoy conocemos como Suiza. Calvino se instaló en Ginebra, Holanda, Inglaterra, Hungría, Escocia. Es mucho más radical que Lutero, porque ya habla de la predeterminación, ya no hay libertad para adquirir esa fe siquiera. El hombre antes con Lutero podía adquirir la fe y salvarse, no necesitaba más que eso. Digamos, Lutero persigue adquirir la fe, y cuando se adquiere la fe, no importa los actos, me salvo. Me salvo quiere decir, obtengo la vida eterna, ¿no? Después de la muerte. Calvino es mucho más radical todavía. Dice, bueno, la fe no se puede adquirir. O Dios te la da, baja directamente de Dios, ¿no? Es como más predeterminado, predetermina, digamos. Dios dice, vos te vas a salvar, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Y esta situación termina siendo inamovible, no se puede modificar. En el catolicismo existe el libre albedrío. El hombre debe querer salvarse también, ¿no? Debe querer obrar bien, ¿no? Y puede no hacerlo, puede obrar mal, no se va a salvar, puede obrar mal. Acá por más que, acá es predeterminado, el que se va a salvar, obre bien, obre mal, no importa. Y Lutero, bueno, amplía un poco, porque se puede adquirir la fe. ¿Se entiende? Bueno, tampoco hay presencia de Cristo en la Eucaristía para Calvino, digamos, ¿no? Los católicos creen en la presencia de Cristo en la Eucaristía, en la comunión, en la hostia, ¿no? Cuando es consagrada por un sacerdote. Calvino toma esto como una conmemoración de la última cena, digamos, como un acto, como si fuese un acto escolar de efemérides, y no cree en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Esta es una de las grandes diferencias. De ahí no es diferente de Lutero, sí, porque también es la Eucaristía. Él mantiene la Eucaristía, pero sí hay presencia, ¿eh? Sí, ahí hay presencia. Pero sí. Y bueno, a toda esta corriente protestante, calvinista y luterana, reacciona la Iglesia con lo que se llama la contrarreforma, que en realidad no es una contrarreforma tampoco, sino que es una revisión de lo que ya se creía y una puesta a punto o puesta en claro de lo que ya se venía sosteniendo en otros años, en épocas anteriores con el cristianismo. La revelación de todos los aspectos de la vida de la Iglesia, realizada dentro de la propia Iglesia. Los papas convocan al Concilio de Trento. Ahí, para combatir el protestantismo, se crea o se autoriza el índice y ¿qué más? El Santo Oficio. ¿Saben qué es esto?
Bueno, el índice era una lista de libros prohibidos que eran considerados por la Iglesia Católica heréticos o heréticos, ¿no? Y que tenían que ver con los libros protestantes. Esto era el índice. Y el Santo Oficio era un tribunal en donde se juzgaba si esa persona había o no cometido actos o hechos de herejía, ¿no? Se había incurrido en herejía, por así decirlo. Era un tribunal eclesiástico. Esta es una primera reacción, Concilio de Trento, por parte de la Iglesia. La segunda reacción es la de los propios sacerdotes que fundan nuevas congregaciones, ¿no? Que rescatan las tradiciones de la Iglesia y el dogma más tradicional, los dogmas más tradicionales, ¿no? Hacen hincapié en el tradicionalismo de la Iglesia, ¿no? En las raíces de la Iglesia, en los dogmas. Así, por ejemplo, Domingo de Guzmán, que funda la orden de los dominicos. Los dominicos se basan en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es el estudio de Santo Tomás de Aquino que lo vimos antes, Juan que había hecho la suma que hay la suma continua gentil, por mencionar las dos más importantes. Juan, Domingo de Guzmán, funda los dominicos y basa toda la orden, ¿no? Todas las constituciones de la orden en lo que enseñaba Santo Tomás a través de la suma de toda la obra, ¿no? También nace en esa época la Compañía de Jesús. Menciono la Compañía de Jesús porque los jesuitas, el Papa es jesuita, por eso me parece interesante traerlo a colación, ¿no? La orden jesuita nace con la funda San Ignacio de Loyola, el fundador de la congregación. Nació en Manresa, España. San Ignacio era soldado, era un combatiente, era soldado, con motivo de un cañonazo, una bala de cañón, le fractura una pierna. Íñigo, San Ignacio, Íñigo de Loyola, hombre. Bueno, una bala de cañón le rompe la pierna, entonces termina, era un noble español, no era muy creyente, en algún momento, bueno, termina postrado, porque imagínense que ahora no hay un cenic que te pone, en esa época no. En esa época te operaban sin anestesia, eran machos en serio. Acá somos unos maricones, no he vivido en 2 puntos, no vengo a dar la clase. Relatarnos a hacer la fractura, incluso a San Ignacio, como le suelta mal la pierna, se la vuelven a fracturar y se la vuelven a unir. O sea, tuvo mucho tiempo en cama y cuenta la historia de la Iglesia que en ese momento de postración, No, ese parate tiene que no lo ve. No, mal ese parate estaba con la pierna al revés, por eso quedó loca. el parate. Cuando le dicen parate, Forma. Tuvo tanto tiempo el pobre que el parate no te quedó. no sé, mirá, creo que una de las operaciones Estaba mal, ¿sí? él se somete a la operación, a la segunda operación se somete y dice no, quiero que me quede bien, porque quería volver a combatir. Era gallego. Bueno, en ese momento es que ahí lee una vida de Jesucristo, que tenía en la mano un libro, y una vida de San Francisco de Asís. Ahí hace su conversión, No tenía nada para hacer tu sí. No había televisión. Es un poco así. Y ahí es que hace su conversión, ¿no? Leyendo esta vida es que
lo conmueven esas vidas, le llaman la atención, y su libro más conocidos son los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola. Estos ya estaban ordenados sacerdotes, ¿no? Después de esto hacen una guía espiritual, y bueno, esto los lleva a todo un desarrollo espiritual, hasta que se ordena sacerdote y funda la orden de los jesuitas. San Ignacio fue condenado, no fue condenado, perdón, pero fue juzgado por la Santa Inquisición, por lo que decía, por la ortodoxia que tenía, incluso cuestionado por algunos, y tuvo incluso un proceso dentro de la Inquisición. Así que de la Inquisición no se salvaba a nadie, todo pasaba. San Ignacio zafó. Y este librito es se llama Ejercicios Espirituales de San Ignacio Loyola. Está escrito en un español antiguo, pero estos ejercicios se trata de una breve lectura, ¿no? Y da puntos para meditar respecto de distintos temas, ¿no? La vida de Jesucristo, sobre cómo uno tiene que proceder, pero tiene lo particular, interesante de esto, es que trata la orden jesuítica como una orden militar. ¿Sí? Él era militar, es un caballero, digamos, un luchador, entonces un soldado, ¿no? Entonces trata lo mismo en la vida espiritual. Dice que la lucha espiritual es contra los propios vicios, digamos, por así decirlo, o las propias tendencias que a uno lo alejan de Dios. Entonces plasma en este librito formas o métodos de luchar contra uno mismo. Luchar contra la comida, contra la gula, a través de la mesura de la comida, ¿no? Por un montón de cosas. Y existe lo que se llama el principio y fundamento. Lo quería leer, me molesta. Para ilustrar la clase. Para ilustrar la clase. Para ilustrar la clase. Digamos, en esto se basan todos los ejercicios, ¿no? Esto lo escribieron en el Renacimiento. Por eso les decía yo que no es que el hombre se aleja de Dios y no piensa más en Dios durante la vida. No, piensa, pero no tanto. Se modera, no es el hombre moderno. El hombre es creado, dice San Ignacio, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. El hombre es creado para alabar a Dios y servirlo, ¿no? Y mediante esto salvar su ánima es el alma. Y las cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a la persecución del fin para el que es creado. O sea, todo lo que hay en la tierra es para el hombre, pero para obtener o para lograr ese fin, que es la salvación de su vida. Y sigue, dice, ¿de dónde se sigue? Que el hombre, tanto al usar de ellas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Es decir, la debe usar si lo ayudan al fin, y si no, debe renunciar a ella. Bueno, este es el librito que usan los jesuitas. Los jesuitas hacen un retiro de ejercicios espirituales, por lo menos una vez cada año. El retiro dura un mes. Es un mes de silencio, con las meditaciones de este librito. Hay un predicador que da el retiro y, bueno, y cuenta y ayuda a la meditación de estas cosas, ¿no? Bueno, ya lo estamos muy parejos la técnica ya. Pero bueno, hay muchas cosas por conocer. Bueno, en el Concilio de Trento, volvamos,
el Concilio de Trento también se reafirmó la existencia de los 7 sacramentos en el magisterio de la Iglesia, que son el bautismo, la reconciliación, la Eucaristía, la confirmación, el orden sagrado y el matrimonio. Muy rápido. ¿Eh? Muy rápido. Bautismo. Bautismo, reconciliación, comunión, pregunta del examen, Por eso. confirmación, orden sagrado, matrimonio, me faltó uno. No. Bautismo, comunión, confirmación, orden sagrado. No, pará. Bautismo, reconciliación, comunión, confirmación, orden sagrado, matrimonio. Uno. Bautismo, reconciliación, comunión, confirmación, orden sagrado, matrimonio. No, está bien. Está, no hay más. Perdón, ya está, no, me falta uno, ya está. Unción de los enfermos. Vamos, que pregunta de la unción de los enfermos. Ahí tiene los hijos. Unción de los enfermos. Y no, que está lejos, viste la unción de los enfermos. No está lejos. También en este concilio se obliga a los obispos a recibir. ¿Qué es el orden sagrado? El orden sagrado es, digamos, es el único, el matrimonio y el orden sagrado es el único que uno puede tomar uno u otro. No se puede tomar uno. Matrimonio es casarse y el orden sagrado es el optar por la vida religiosa, ser sacerdote o monja. El sacerdote dentro de una congregación religiosa o dentro de la curia diocesana, que es lo común que se dice. Uno se puede casar y si en viuda puede ser sacerdote, por ejemplo, o monja, también eso sí puede pasar, pero no al mismo tiempo. Al revés no puede ser. El sacerdote siempre es para siempre. El sacerdote es para siempre. Puede ser suspendido en administrar un sacramento, pero no deja de ser sacerdote. Bueno, esto es catecismo. ¿Se obliga a los obispos? Se obliga también en el Concilio de Trento a recibir a los obispos en su diócesis. Cada obispo tiene una diócesis. Y se plasma claramente que el hombre recibe la gracia divina, pero debe cooperar para su salvación con las buenas obras. El bautismo sí borra el pecado original, contrariamente a lo que sostiene Lutero. ¿Sí? Y el hombre posee libre albedrío para decidir si obra bien o obra mal. Bueno, esta decisión de algunos hombres de la Iglesia que se vuelcan al protestantismo genera reyertas bélicas, batallas y luchas internas en toda Europa, donde luchan en todos los ámbitos protestantes contra católicos. Estas luchas terminan con la paz de Westfalia,
que obliga a una tolerancia religiosa, ¿no? En Europa. Esto es importante. Pacto de Westfalia obliga a una tolerancia religiosa entre católicos y protestantes, entre la reforma y contra la reforma. Y así Europa también se divide un poco en monarquías que poseen una religión determinada, ¿no? Alemania luterano, España los católicos, anglicanos en Inglaterra, calvinistas en Suiza. La clase que... ¿Alguna...? No, me quiero. No te acuerdas que lo más no fue la